Tan solo expulsando a trabajadores se consigue bajar el paro en Extremadura. Yo hoy aquí estaría haciendo una valoración muy positiva de la bajada del paro si esa bajada procediera de un incremento del empleo regional, cuando la bajada del paro procede de la expulsión de 6.600 personas de Extremadura. No podemos valorar positivamente los datos de la EPA. Segunda conclusión, esto no despega. El sistema productivo regional sigue destruyendo empleo. 6.900 asalariados han perdido su puesto de trabajo en este trimestre, de los cuales 1.700 son jóvenes. Tercera conclusión, Extremadura sigue expulsando a trabajadores y trabajadoras del mercado laboral. De ellos, 4.800 son jóvenes. Cuarta conclusión, la calidad del empleo y la calidad del desempleo regional se siguen degradando en este trimestre. Quinta conclusión, ha sido un trimestre perdido para la recuperación económica y laboral de Extremadura. Insisto, el BBVA, los principales analistas macroeconómicos, dicen que Extremadura puede crecer si hay un cambio importante en las políticas económicas y laborales de la Junta de Extremadura. Y predicen 8.000 empleos netos creados en el sector privado regional. Hemos cerrado el primer trimestre con una destrucción de 3.200 empleos. Trimestre perdido. Trimestre perdido por un gobierno que no cambia un milímetro su política económica. Y última conclusión. Mirad, esto no pasa por casualidad. Estos resultados no se obtienen por casualidad. Estos resultados se obtienen de un gobierno que está dedicado al exterminio político del adversario y a la propaganda, pero no está dedicado a lo que tendría que estar dedicado, que para eso lo pusieron ahí los extremeños y las extremeñas, a gobernar. El señor Monago sigue siendo un lastre para la economía y para el empleo regional. O cambia la política o el Partido Popular, con el señor Monago al frente, arruinan definitivamente las expectativas de los extremeños y de las extremeñas en el año 2014.